Antes de comenzar, nos gustaría saludar a quien esté escuchando. Nuestra presentación corresponde a la capsaicina como metabolito secundario para el ramo de farmacognosia y nuestro grupo está conformado por Pablo Guzmán y Nicole Navarrete. Primero que todo vamos a hablar un poco de la historia de la capsaicina o de las especies vegetales que contienen capsaicina. Dentro de ellas podemos nombrar, por ejemplo, que sus nombres dependen de la ubicación donde se encuentren. Por ejemplo, algunos de ellos son ajíes, chiles, pimientos picantes, jalapeños o solamente picantes. Las especies son nativas de Centroamérica y poseen una interesante historia, dado que por su uso folclórico como alimento o como acompañante de alimentos, fue muy importante en la ruta de las especias en periodos muy antiguos. A este uso se le suma también el que fue usado por las poblaciones indígenas como un arma o un elemento de tortura. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la foto cómo a un niño se le obliga a inhalar humos producidos por la quema de la droga vegetal. Las especies vegetales que contienen la capsaicina corresponden al género Capsicum y sus diferentes especies y variantes. Este género corresponde a la familia de las solanáceas, que comparte también con papas y tomates. Como les dije, Capsicum es el principal género que contiene capsaicina y dentro de este género podemos encontrar especies como la Capsicum annuum, la Capsicum frutescens y la Capsicum chinensis, que corresponde a un cruce entre las dos anteriores. En las imágenes podemos ver las distintas variedades del género, como el Capsicum annuum a la derecha, en verde tenemos el Capsicum frutensis y en rojo tenemos la Capsicum chinensis. La droga vegetal corresponde al fruto maduro y seco y de este se extrae una oleoresina rica en capsaicinoides que contiene como principal componente la capsaicina y su extracción se realiza con metanol a 60 grados Celsius con un equipo de ultrasonido. También puede ser a 50 grados Celsius, pero se reportan mejores rendimientos a 60. En la imagen inferior derecha podemos ver uno de los equipos de ultrasonido de un laboratorio que encontramos en internet. Aquí podemos ver la estructura del compuesto, siendo su parte izquierda la parte fenólica, que corresponde a una ruta biosintética que veremos más adelante. La parte del medio corresponde a un enlace amida y la parte derecha corresponde a una parte terpenoide. Aquí abajo tenemos su nombre UPAC y también se le puede conocer como vainillyl amida. Para hablar de su origen biosintético tenemos que establecer primero que posee un origen confuso. Algunos autores lo clasifican como un alcaloide y otros como un terpenoide. Como grupo lo clasificamos como un protoalcaloide al tener un nitrógeno básico extracíclico y provenir del metabolismo de la fenilalanina. Dentro de esta ruta también podemos nombrar la ruta de los poliacetatos y del ácido chiquímico, por lo que también se propone como un terpenofenol. Su parte hidrofóbica corresponde a un metabolismo de los ácidos grasos y si juntamos estas dos rutas biosintéticas, tanto como de la aminoácido fenilalanina y de su parte del metabolismo de ácidos grasos, podemos llegar al compuesto capsaicina. Para su identificación y cuantificación se reportan dos métodos más clásicos como un HPLC con arreglo de diodo en fase reversa, donde se realiza una curva de adiciones estándar con un estándar de capsaicina y también podemos encontrar una cromatografía en capa fina, donde se agrega a la placa cromatográfica una muestra y un estándar de capsaicina y luego se comparan los RF bajo luz ultravioleta. Resulta interesante nombrar que la oleoresina que se extrae contiene diversos compuestos que veremos más adelante y que la separación de esta es muy importante. La FDA reporta, por ejemplo, que algunos compuestos fenólicos pueden antagonizar el efecto farmacológico que se le atribuye al compuesto, por lo que para que la capsaicina tenga efecto debe ser aislada. En las imágenes de la derecha vemos arriba un equipo de HPLC y abajo una cromatografía en capa fina típica. La oleoresina que se extrae contiene muchos capsaicinoides. Aquí podemos ver algunos que tienen como base la parte aromática y el enlace amida del compuesto y con un R que puede ser una parte que contenga un doble enlace cis, un trans, puede ser una cadena más larga alquilada, etc. Y también podemos encontrar que puede contener capsinoides que son la misma base de la estructura anterior pero con un enlace éster. Si analizamos un cromatograma de una resina extraída de una malagueta, de un pimiento malagueta, podemos ver que la capsaicina posee el área bajo la curva más grande que de los otros compuestos, siendo la segunda señal que se ve de izquierda a derecha la más grande y esta corresponde a la capsaicina. Para cuantificar la concentración de capsaicina bastaría con agregar un estándar de capsaicina al HPLC y comparar con tiempos de retención y áreas bajo la curva, interpolando los datos. A la derecha adjuntamos un gráfico que denota la capsaicina como el principal componente de capsaicinoides de un extracto de chile habanero, donde podemos ver que la curva más alta corresponde al contenido total de capsaicinoides y la curva que le sigue corresponde a la capsaicina.
Los efectos farmacológicos aprobados para este compuesto corresponde a la estimulación selectiva de las neuronas aferentes de la fibra C no mielinizada, provocando una liberación de la sustancia P, que parece ser el principal transmisor del estímulo doloroso en estas fibras. La aplicación prolongada de este compuesto puede provocar una disminución de la sustancia P y otros neurotransmisores, provocando a largo plazo una disminución de la sensación de dolor. Algunas de las patologías para las que está indicada la capsaicina corresponden a la neuralgia posherpética, neuropatía diabética y otras condiciones de dolor neuropático. En el esquema de abajo podemos ver cómo un estímulo, en este caso vamos a enfocarnos en el de calor, viajan por la fibra C y la estimulan hasta llegar a una sinapsis en la médula espinal para después subir a la corteza somatosensorial para generar la respuesta. Además del uso tópico para las patologías que se nombraron anteriormente, también existen unos nuevos enfoques terapéuticos que, aparte de los desórdenes neurológicos como la meralgia parestésica, que corresponde a un dolor provocado por la presión del nervio femoral sobre el ligamento inguinal, y dolores en el síndrome de Guillain-Barré, también se le suma un enfoque en la urología, donde podemos encontrar que puede estar administrada como vía oral e intravenosa para desórdenes como hiperplasia prostática benigna y vejiga hipersensible. En condiciones normales, la fibra A gamma son las responsables de llevar desde el estímulo hacia la espina dorsal y desde ahí podría hacer sinapsis hasta la corteza somatosensorial. Pero cuando hay un daño neuropático, las fibras que se van a encargar de llevar la información desde el estímulo hasta la médula espinal corresponden a las fibras C aferentes, que van a ser las mismas que contienen los receptores para los que la capsaicina es ligando. Es así como en el uso crónico de esta capsaicina podría disminuir el dolor provocado por estas patologías. Además, el uso crónico posee una desventaja, que son dolores suprapúbicos al administrarla por vía oral e intravenosa, pero estos dolores van desapareciendo con el tiempo, que se le puede atribuir a una desensibilización de los receptores para los que la capsaicina nuevamente es ligando. Este receptor se llama el receptor de vaniloide 1 o BR1 y corresponde a un receptor de transmembrana que, al ser estimulado, activa una corriente catiónica en las terminales nerviosas sensoriales que llega a una respuesta de un aumento del calcio intracelular. Este aumento del calcio intracelular estaría implicado en la liberación de neurotransmisores en la neurona presináptica y así activar la prolongación del impulso nervioso. En una publicación de la revista Nature nos encontramos con una foto que podría ser el modelo propuesto del receptor, donde vemos que tiene dominios extracelulares e intracelulares, y es interesante porque en ambos lados de la membrana el compuesto, la capsaicina, puede ser ligando. Como vimos anteriormente, la capsaicina corresponde al metabolito secundario que le otorga las sensaciones picantes del ají y de los otros picantes y esa sensación de calor que nos genera. Es así como en el mismo estudio anterior podemos ver que en el lado izquierdo tenemos una respuesta al calor de este receptor mostrando una corriente más alta al ser estimulado con calor, y esta misma respuesta puede verse al ser estimulado por capsaicina. También podemos ver en el gráfico D una respuesta de voltaje y de corriente donde muestra que la capsaicina, a pesar de generar un poco menos de respuesta en corriente que el calor, también genera una respuesta, por lo que este receptor está implicado en las sensaciones de calor y de dolor en algunos mamíferos. En este estudio también se destaca el efecto del pH sobre este tipo de receptores, mostrando por ejemplo en una solución donde la célula estaba impregnada con capsaicina a un pH 7,6 una respuesta corriente, pero si el pH disminuye se muestra una respuesta mucho más grande. Cuando se retira la capsaicina del medio podemos ver que se genera una corriente mucho más baja, y también con esto se concluye que a pesar de que el pH es muy influyente en la respuesta de este receptor, no basta solamente una disminución o un aumento de pH para estimularlo por sí solo. Requiere o un estímulo sea de calor o en este caso de un ligando específico como la capsaicina. Sabemos que en Chile y en gran parte del mundo las especies que contienen capsaicina son muy famosas y son muy incluidas en las dietas, por lo que nos llegamos a hacer la pregunta si esta inclusión puede ser riesgosa. Podemos detectar que en algunos estudios de un libro que citamos aquí abajo se pueden ver que en la mayoría de los animales, sea cual sea su dieta, mejoró úlceras estomacales. Estos animales corresponden a ratas donde las dietas fueron muy variadas, pero en todas ellas mejoró la condición de úlceras estomacales en los animales. En este libro también se nombra que el metabolito secundario mejora los efectos protectores de la mucosa gástrica inducida por otros fármacos, y que estos efectos de protección de la mucosa gástrica solamente se produce a dosis bajas de capsaicina. Pese a estas investigaciones, el Comité de Expertos en Sustancias Saborizantes del Consejo Europeo dice que no hay suficiente información que respalde la seguridad de incluir la capsaicina en la dieta.
En el gráfico a la izquierda vemos unas curvas de afinidad para la inhibición del daño provocado por agentes químicos en la mucosa gástrica, siendo la capsaicina uno de los fármacos o de los componentes más potentes, al compararlo con otros fármacos como omeprazol, vitamina A y otros. En la curva a la derecha vemos curvas de afinidad de compuestos que inhiben la secreción gástrica, la secreción ácida gástrica, y de nuevo podemos encontrar que la capsaicina es el componente más potente, al compararlo con atropina, omeprazol y cimetidina. Al ver estos estudios también nos llevaron a la pregunta de la farmacocinética de la capsaicina. Encontramos que tiene muy buena absorción en el tracto gastrointestinal, pero su metabolización es casi completa antes de alcanzar concentraciones plasmáticas. Este metabolismo es hepático, muy rápido y no cerebral. También encontramos que no se bioacumula y posee una toxicidad asociada que es radicalaria, como la vamos a ver a continuación. En la imagen podemos ver la capsaicina que se va a metabolizar muy rápido en el hígado, y pusimos un gráfico del libro de farmacología de Dale donde queremos graficar que en general no podríamos alcanzar concentraciones suficientes para alcanzar un efecto terapéutico al administrarla por vía enteral. La toxicidad asociada está atribuida a los radicales formados por el metabolismo. Dado que es tan rápido por formar enlaces covalentes con enzimas hepáticas, podemos encontrar algunos metabolitos secundarios que no van a tener actividad farmacológica, pero que sí pueden ser potencialmente mutagénicos o cancerígenos, como son el radical metóxido y fenóxido que dejamos aquí encerrado. Las reacciones adversas más comunes corresponden cuando se usa por vía tópica, y entre ellas podemos nombrar ardor, dolores agudos y eritema. La mayor parte de estos efectos adversos desaparecen con el tiempo dado la desensibilización de los receptores de vaniloides, lo que no supone un problema dado que estos fitofármacos suelen indicarse para periodos largos y así no genera un problema a la hora de indicarse. Aquí podemos ver algunos de los productos registrados por el Instituto de Salud Pública que cuentan con el registro sanitario correspondiente. Podemos nombrar, por ejemplo, el Presic Crema de 0,025% de concentración de capsaicina del laboratorio Pasteur. El mismo laboratorio posee otra presentación de una concentración de 0,075%. Finalmente adjuntamos una foto de la presentación de la crema, y esta se usa por vía tópica. Para concluir, queremos nombrar algunos aspectos interesantes como el uso histórico que se le ha dado a las especies que contienen capsaicina del género Capsicum, el cual se puede reportar incluso en culturas chinas o japonesas, como podemos ver aquí, que corresponde a un libro japonés que está escrito en chino y que ya reporta una especie del género Capsicum. Al analizar sus técnicas de identificación y cuantificación nos encontramos que es compleja, dado que contiene la oleoresina una mezcla de capsaicinoides, dentro de los que algunos poseen similitud muy alta entre sí. Por ejemplo, la capsaicina también posee un isómero cis que se encuentra en la oleoresina, por lo que podría significar un desafío aislarlo. La misma FDA reporta que algunos compuestos de los que contienen la oleoresina son antagonista del efecto farmacológico propio de la capsaicina, por lo que el aislar el metabolito secundario es muy importante. Al compuesto que se le atribuye la actividad pungente, la sensación de pungencia en la boca o de ardor, lo clasificamos como un protoalcaloide con actividad analgésica, dado su origen biosintético y su estructura química. En este sentido, también lo encontramos correcto considerarlo como un terpenofenol. Pese a que muchas de las investigaciones que adjuntamos en la presentación resultan muy interesantes, no hay información suficiente que respalden el uso en la dieta de los géneros Capsicum. Además de los fenómenos neuropáticos a los que este compuesto está usualmente indicado, se le suma un nuevo enfoque en la urología, donde resulta interesante, en caso de administrarse por vía intravenosa, una opción terapéutica que, pese al poco campo que ha tenido hasta el momento, promete. Al analizar las reacciones adversas más comunes podemos encontrarnos que estas van disminuyendo con el tiempo, y como esta formulación suele ser en cremas y estas cremas se van usando constantemente en el tiempo, no resulta un problema a la hora de analizar su indicación. Dado que los mecanismos de acción por los que actúa este compuesto han sido muy estudiados, podemos decir que son contundentes y las respuestas que se han generado son acorde a los efectos que se producen en la clínica también. De esta forma encontramos una base contundente de el por qué genera esa sensación de ardor en la boca al comer estas especies, y también cómo es el mecanismo de acción para explicar los efectos farmacológicos para los que se usan los extractos y los fitofármacos de esta especie. Con esto terminamos nuestra presentación. Muchas gracias por escuchar.